Saludos, hoy vamos a pintar un paisaje nocturno que contiene dos caídas de agua. Yo primeramente hice un dibujo de lo que va a ser más o menos el trabajo. Luego comencé a dar un tono base en el área del cielo. Esta parte es opcional. Si deseas trabajar directamente con el color que vas a dejar en el cielo, puedes hacerlo. Para mi tono base estoy utilizando azul talo con algo de negro. La pintura que estoy utilizando hoy son acrílicos y estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. En los restos de la mezcla agregué más azul, algo de negro y rojo, o sea que armé un tono de violeta oscuro y comienzo a aplicar desde la parte superior del lienzo. Voy a pintar hacia la parte del horizonte. Mientras me acerco al horizonte voy a ir agregando blanco para ir aclarando un poco el cielo. Una vez termine con el cielo, de ser necesario repita el proceso, si no, pues vamos al siguiente paso. Lavé el pincel, mezclo amarillo, rojo y negro. Estoy buscando hacer un tono amarronado y voy a comenzar a dar la base de un área de piedras. Por cierto, hoy estamos trabajando con una paleta reducida, solamente los primarios más blanco y negro. Si usted no se siente en confianza para trabajar solamente con estos tonos, pues puede agregar los diferentes tonos pues que usted desee. Voy ahora a aplicar o a pintar un área lejana de piedras o montañas. Para esto voy a utilizar negro con blanco y un poquito de azul, es un tono agrisado, y voy a pintar toda esa parte de montañas o piedras que va a estar en la lejanía. Como esto es un paisaje pues nocturno, no se va a notar demasiado, y lo que estoy buscando que se pierda un poco en el cielo, pero no completamente. Voy entonces con negro a sugerir vegetación. Esta vegetación va a estar en la parte superior de esas montañas o piedras. Agrego un poco de blanco a mi mezcla de negro con azul, y ya tenía blanco, era un gris azulado o azuloso. Agregué un poquito de blanco adicional para dar un poco de textura, pero sin ser demasiado claro. Lavo el pincel, mezclo azul, en este caso azul talo y blanco. Voy a dar la base de lo que va a ser una gran luna. La parte inferior de la luna es un poquito más oscura, se puede hacer con azul puro o con un poco de violeta. Voy a dejar así la luna por el momento en lo que seca un poco, mientras voy a dar la base en el área de la primera caída de agua. Utilicé azul y blanco para esto. En mi tono amarronado que ya tenía, agregué más negro y voy a comenzar a manchar el área o parte del área de sombras. Agregué un poco de blanco a la mezcla y algo de amarillo para comenzar a marcar o a comenzar a definir las diferentes protuberancias o salientes que pudiese tener esta gran roca.
Voy a continuar trabajando mi tono amarronado, lo voy a estar preparando continuamente porque pues o se acaba o se seca, porque estoy pues en un ambiente bastante caluroso, se me seca bastante rápido. Así que voy a continuar trabajando con esa base y la voy a ir ajustando a lo que voy a necesitar. Para ajustarla pues depende de lo que esté buscando, pudiese estar añadiendo blanco o negro o alguno de los otros colores, depende, ¿verdad?, de lo que en el momento esté necesitando, como ya dije. Estoy trabajando básicamente con golpeteo, de esta manera se sugiere mejor diferentes texturas en las rocas. Cuando se quiere hacer sobresalir algo, vamos a utilizar tonos claros, y cuando deseamos alejar o dar la sensación de hundimiento, pues vamos a utilizar tonos oscuros. Retomo la luna, estoy trabajando con azul y blanco, esta vez con más blanco en la mezcla. La parte inferior sigue siendo un poquito más oscura, así que agregué un poquito de violeta, o sea que utilicé el rojo, azul y blanco. Quiero ir aclarando poco a poco, así que voy agregando blanco en la parte que deseo tener más claridad y la integro con golpeteo. Nuevamente preparo mi tono amarronado, agrego un poco de blanco para aclararlo al punto que necesite, y voy también sugiriendo, algunos salientes o algunas protuberancias en esta roca. Para las partes que son en sombra o que reciben menos luz, lo que vamos a hacer es ir oscureciendo la mezcla. Con el tono oscuro, poca pintura en el pincel y con golpecitos, también di un poco de oscuridad en algunas áreas, y lo hice de forma que no se marque demasiado. Esto pues se logra al tener poca pintura en el pincel. Continúo trabajando. Me fui nuevamente con el tono amarronado como base, y luego voy entonces a trabajar la textura. Hago lo propio en el otro lado. Si deseamos tener un poco de cambios en la mezcla, que no todo sea en bases amarronadas, pues entonces vamos a ir trabajando, agregando otros tonos en diferentes cantidades para variar entonces la mezcla. Aquí por ejemplo yo voy a hacer que esta parte de la piedra o esta piedra como tal esté cubierta de vegetación. Hice mi base. La base es simplemente porque estoy trabajando en golpeteo, no se cubre completamente. Si dejo el lienzo blanco, pues lo que voy a ver son espacios en blanco. Por eso hago mi base y luego trabajo sobre ella. Continúo trabajando el otro lado
Voy haciendo de la misma manera, trabajo con golpecitos o golpeteo. Si usted quiere dar unas pinceladas largas con distintas direcciones, usted puede hacerlo. Usted va a trabajar según su gusto. Defino un poco algunas partes de la roca. Esto es preliminar, luego lo vamos a trabajar más añadiendo tal vez algunas protuberancias adicionales y luces. También se retocan las sombras de ser necesario. Estoy haciendo nuevamente mi mezcla, agregué amarillo, rojo y negro, pero también agregué un poco de azul y blanco. Comienzo a aplicar este tono en otra área de roca. Oscurezco parte de esa mezcla para trabajar entonces la parte que está más oscura. Agregué un poquito más de amarillo a la mezcla, así que el tono se fue un poco hacia el verde, un verde agrisado, y lo aplico. Lo que estoy buscando es ir marcando las diferentes texturas que tiene en la roca. Agregué más blanco, más amarillo, para levantar aún más ciertas áreas. Recuerda que los tonos claros van a acercar o levantar, los tonos oscuros alejan, empujan o hunden visualmente. Nuevamente trabajo mi tono amarronado. En este también tiene algo de azul. Apliqué, y para la parte más oscura simplemente agregué un poco más de negro. Mezclo azul y blanco para dar la base de la segunda caída de agua. Mezclo azul, rojo y negro. Voy entonces a marcar un área oscura o de sombras en esta parte. Voy más o menos marcando la forma. Agrego rojo, amarillo a esa mezcla. También agregué un poquito más de azul, así que obtengo un tono amarronado oscuro, y lo voy a ir aplicando. Agrego blanco, un poco de rojo, algo de amarillo. Estoy obteniendo un tono de gris que va un poco hacia el violeta. Lo voy a aplicar. Con este voy a marcar algunas salientes o rocas en esta área. El espacio que estoy reservando es porque en esa parte prontamente
voy a pintar hacia el verde porque va a ser un área de vegetación. Aquí di con el mismo tono agrisado, di una base, preparo mi tono de verde sobre esa misma base y lo aplico. Es un verde agrisado. Con ese tono de verde agrisado voy a utilizarlo para marcar la siguiente roca y con un poco de negro oscurezco para la parte que recibe menos luz. Aquí estoy agregando un poquito de azul y un mínimo de amarillo al blanco para entonces pintar la caída de agua. No voy a estar agregando blanco puro todavía. Como se cubrió demasiado con ese tono claro, agregué un poco de azul con blanco. Repito el proceso en la siguiente caída. Mezclé azul y blanco. Voy a comenzar a dar la base en el agua. Estoy dando algunas pinceladas sobre las caídas. Estoy utilizando blanco. Esta vez es blanco puro. Mezclo nuevamente blanco y azul. Esta vez tiene un poquito más de blanco la mezcla para ir pintando un poco el movimiento del agua sin lavar el pincel. Toco el blanco y comienzo a sugerir en la espuma que hace la caída de agua. Mezclo negro con rojo, amarillo. Este tono oscuro lo voy a utilizar para repasar algunas áreas oscuras. Mezclo azul y amarillo, hago un tono de verde y entonces voy a trabajar la vegetación. Simplemente voy dando golpeteos y muevo o giro el pincel un poco de lado a lado. Oscurezco un poco la mezcla o parte de ella más bien con un poco de negro y tal vez azul si es necesario, si se quiere,
para ir repasando algunas áreas de sombra en la vegetación. Nuevamente voy con amarillo y azul. También agregué un poquito de rojo, esto para que no sea tan brillante, y doy un poco de volumen a la vegetación. Mezclo amarillo, rojo, un poco de azul, algo de blanco. Esto lo estoy haciendo en residuos de las mezclas amarronadas que había. Voy entonces a trabajar o a levantar algunas áreas aún más. Sigo trabajando con mi tono amarronado, esta vez lo oscurecí un poco con negro, no demasiado, y repaso áreas de sombra. Utilizo la misma mezcla clara para trabajar la última roca, para darle su textura. Retomo la mezcla, le agrego más amarillo, rojo, algo de negro y blanco. Voy a trabajar las primeras rocas, las estoy retomando y dando un poco, cambiando un poco tal vez algunas formas. Voy a levantar algunas áreas. Esto es porque no quedé satisfecha con lo que llevaba hasta el momento, pero si tu trabajo te está quedando bien y estás contento con el resultado, pues no debes seguir trabajando las distintas áreas. Déjalo como te guste. Voy a trabajar el otro lado de rocas de la misma manera que trabajé el anterior. No necesariamente voy a utilizar los tonos idénticos, pero sí voy a hacer voy a usar los tonos claros para levantar, para acercar, para dar volumen, y los tonos más oscuros pues para alejar, empujar o hundir.
Estoy haciendo una mezcla de un tono de verde para trabajar vegetación en este lado también. Con un tono un poco más claro voy a dar volumen. De ser necesario, oscurezco un poco la mezcla para marcar o repasar algunas áreas de sombra. Sigo trabajando con tonos más claros en las rocas para ir marcando las texturas. Repaso los tonos oscuros o de sombra de ser necesario. Mezclé nuevamente azul y blanco para continuar dando la base del área del agua. Mezclo un poco de azul, rojo y un mínimo de negro para dar unos reflejos oscuros sobre el agua que hacen las piedras. Continúo trabajando la parte más clara del agua con azul y blanco. Mezclo azul y amarillo, un poco de rojo. Estoy armando un tono de verde para agregar un poco de vegetación en distintas áreas en las piedras. Voy a dar algo de volumen utilizando tonos más claros y para resaltar algunas áreas en específicos, entonces mezclo un poco de blanco con amarillo para resaltar unas áreas como si estuvieras recibiendo un poquito más de luz. Estoy haciendo en estos momentos la espuma de la caída de agua
de la primera caída de agua, que aún no la había pintado, y repaso la segunda. También voy a marcar un poco más el movimiento del agua. Luego de esto, lo que resta es retocar lo que sea necesario. Si queremos remarcar algunos tonos para hacer notar algunas áreas en específicos, o simplemente cambiar algo que no nos guste. Así que los dejo con el final de este video. Me despido hasta el próximo.